Hola. Espero estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un vídeo corto lleno de pensamientos random sobre la filosofía del absurdo que plantea Albert Camus en sus dos libros, El ensayo del mito de Sísifo, y su novela El extranjero. Dos obras literarias cortas pero profundas. Simplemente me gustaría hacer un breve análisis y reflexión sobre estas dos. Tampoco pretendo dar la imagen de profundidad que a día de hoy ni siquiera tengo, pero me di cuenta que al leerlas, estaba viviendo el absurdo de forma inconsciente. Asimismo, me sentí muy identificado con el personaje de El extranjero, por eso me di a la tarea de releer algunas páginas y volver aquí para organizar mejor mis pensamientos. Antes de comenzar, me gustaría agregar que probablemente esté haciendo esto mismo, pero con diferentes obras, otros libros, películas, series, animes o mangas. Si se preguntan del por qué lo estoy haciendo, es por el hecho de que fue un libro que me marcó, la filosofía que plantea me gustó demasiado, además de sentirme muy identificado con el protagonista, ya antes dicho. Además, me gustaría poder compartir mi opinión, sea quien sea que vea este vídeo. Albert Camus fue un filósofo, escritor y periodista francés del siglo XX. Nació en Argelia en 1913 y creció en una familia pobre. Su padre murió durante la Primera Guerra Mundial y Camus tuvo que trabajar para mantenerse a sí mismo y a su familia durante su infancia y adolescencia. Después de graduarse de la escuela secundaria, Camus comenzó a estudiar filosofía y literatura y pronto se convirtió en uno de los intelectuales más influyentes de su generación. Es conocido principalmente por su obra en el campo de la filosofía del absurdísimo, pero también es conocido por sus obras literarias y sus actividades políticas. Camus recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957 y murió en un accidente de coche en 1960. Un dato curioso, es que, Albert Camus dijo, no conozco nada más idiota que morir en un accidente de automóvil. Ese fue Albert Camus, muerto en un accidente de automóvil el lunes 4 de enero de 1960. El concepto del absurdo es una idea central en la obra del filósofo francés Albert Camus. El absurdo se refiere a la creencia de que la vida es absurda y sin sentido, y que el intento de encontrar un significado o propósito en la vida es en sí mismo absurdo. No hay un propósito inherente a la existencia y que no hay una respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué estamos aquí. El absurdo es una respuesta a la crisis existencial que enfrentamos al tratar de encontrar significado en un mundo que, en última instancia, carece de él. Aunque podemos intentar darle sentido a nuestras vidas a través de la religión, el amor o el trabajo, todos estos esfuerzos son en vano, ya que no hay un propósito supremo que guíe nuestras vidas. Para Camus, el absurdo surge de la disonancia entre la necesidad humana de encontrar un propósito y significado en la vida y la imposibilidad de encontrar uno. A pesar de que la vida es breve y efímera, el ser humano anhela un sentido más profundo y duradero. Sin embargo, al buscar un significado, nos damos cuenta de que no hay uno inherente en la vida y que no hay un propósito predeterminado. El absurdo también se refleja en la relación del individuo con el mundo y con los demás. A menudo nos sentimos aislados y desconectados de los demás y del mundo en general, y esta sensación de aislamiento puede ser profundamente desconcertante. Para Camus, el absurdo no es necesariamente negativo o depresivo. En cambio, él ve el absurdo como una oportunidad para vivir la vida de manera auténtica y significativa, sin tener en cuenta el propósito o sentido predeterminado. Esto significa vivir de acuerdo a nuestros propios valores y creencias y no dejar que las expectativas de la sociedad o los demás nos dicten cómo vivir nuestras vidas. En resumen, el absurdo de Camus nos recuerda que la vida es breve y efímera y que no hay un propósito o sentido inherente en ella. Sin embargo, en lugar de dejar que esto nos desanime, podemos usar esta comprensión para vivir de manera auténtica y significativa, sin tener en cuenta las expectativas de la sociedad o los demás. Sísifo era un rey de Corinto que, según la mitología griega, fue condenado por los dioses a un castigo eterno en el mundo inferior. Su castigo consistía en empujar una roca cuesta arriba por una colina, solo para verla rodar de vuelta hacia abajo una vez que llegaba a la cima. Sísifo tenía que volver a empezar este proceso una y otra vez, sin fin. Este mito se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una metáfora de la condición humana y la lucha constante por superar obstáculos y desafíos.
Otros lo ven como una advertencia sobre el orgullo y la arrogancia, ya que se dice que Sísifo fue condenado por los dioses por su orgullo y su arrogancia. En cualquier caso, el mito de Sísifo ha sido una fuente de inspiración y reflexión para filósofos, escritores y artistas durante siglos, que en este caso, hablaremos sobre la forma de interpretarlo por parte de Albert Camus. Albert Camus utilizó el mito de Sísifo como una metáfora para hablar sobre el sentido de la vida y el absurdismo. Camus argumentó que, al igual que Sísifo, muchas veces luchamos y trabajamos arduamente para alcanzar metas o lograr cosas que, en última instancia, no tienen ningún significado o valor duradero. Esto nos lleva a una situación absurda, ya que nuestros esfuerzos y trabajo parecen inútiles y sin sentido. Camus sostenía que la única forma de enfrentar este absurdismo era aceptarlo y, en lugar de luchar contra él, encontrar una forma de vivir de una manera significativa y auténtica. Según Camus, Sísifo es el más auténtico de todos los personajes mitológicos, ya que acepta su condena y encuentra significado en su trabajo sin fin. En lugar de quejarse o rebelarse, Sísifo se aferra a la dignidad y la libertad, y es esto lo que le da sentido a su vida. Así como Sísifo, traducido en nuestra época, muchos de nosotros tenemos vidas repetitivas, aburridas y monótonas, hasta que llega el día donde nos preguntamos, ¿vale la pena vivir, o más bien, ¿tiene sentido nuestra vida? Camus sostiene, que solo se suicida, aquel que ha decidido darle un sentido supremo a nuestra existencia, dicho de otra forma, la pretensión de darle sentido a las cosas. Una vez definido el contexto del que estaré hablando sobre el absurdo. Una de las preguntas que se plantea es, si la vida merece la pena de ser vivida. No creo que debamos renunciar a nuestras vidas. Más bien, creo que debemos aceptar el absurdo y encontrar la felicidad en la vida a pesar de la falta de sentido. Esto significa vivir de manera auténtica y honesta, sin intentar encajar en un mundo que no nos comprende. En una de sus obras, el mito de Sísifo lo plantea, y dice, juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena vivirla. Veo a otras que, paradójicamente, se hacen matar por las ideas o las ilusiones que les dan una razón para vivir. Lo que se llama una razón para vivir, es al mismo tiempo, una excelente razón para morir. En su otra obra, El extranjero, una novela corta con gran profundidad, nos habla de la vida de su protagonista, el cual es indiferente a todo lo que lo rodea, nada le importa ni le interesa. Él está descartando días en lugar de contarlos, como si solo viviera para esperar el día de su muerte. Como si se estuviera llevando una miserable vida, pero en realidad, él no está ni un poco disgustado con la vida que tiene. De hecho, en un diálogo que ocurre dentro de esta misma, se le pregunta si le gustaría cambiar de vida, a lo que él responde que no, que nunca se cambia de vida, que en todo caso, todas valían igual, y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. En esta novela se puede ver plasmada su filosofía del absurdo. Vivir los días como un muerto, hasta que al final, en el epílogo de su vida, se pone a reflexionar sobre esta misma. Recuerda cada detalle y momento de su vida y comienza a aceptar su muerte. Él vive el absurdo como un extranjero, desde el punto de vista de la resignación. Los días pasan, la vida pasa y no le importa. No creo que se trate de vivir resignado. Creo que se trata de vivir tu mejor vida porque estás consciente de que es la única y de que todos vamos a morir, estás consciente de que cualquier cosa que hagas carecerá de sentido, entonces ¿por qué no aprovechar y ser un Sísifo feliz? Aunque la vida sea absurda y no tenga sentido, esto no quiere decir que no haya que vivirla, disfrutarla y dedicarse a amar, vivir, crear, etc. como una especie de alegría sin esperanza. Y cuando leí El extranjero no pude evitar verlo así. Camus defiende vivir disfrutando y sintiendo solo el presente, sin preocuparse del futuro o del pasado, preocupaciones que entiende como maneras de perder la vida. Meursault cumple esta segunda parte de vivir solo en el presente y sin preocupaciones. Pero, sin embargo, aunque viva en el presente no lo disfruta, no lo siente. Sin embargo, al final de la novela, cuando está a punto de morir, y cuando, por primera vez se detiene a meditar sobre su vida, se da cuenta de esto y se siente dispuesto a revivirlo todo como si por primera vez disfrutase del presente. Y como si, gracias a la filosofía, representada en esa última y única meditación, fuese ahora alguien completo, alguien que ha dejado de ser un extranjero de su propia vida. Por eso creo que se trata de un final feliz.
Quiero agradecer a los que llegaron hasta acá, y espero les haya gustado el vídeo, abordando temas delicados y profundos, aunque de una forma muy general, casi de forma superficial, ya que ambas novelas dan para un extenso análisis, el cual, no me veo capaz de hacerlo, o al menos, siento que me tardaría mucho tiempo en hacerlo, por eso, invito a leer su ensayo, El mito de Sísifo y el extranjero, para que cada uno pueda sacar sus propias reflexiones. Sin más que decir, nos vemos en un futuro vídeo.